Nadie imaginaba que aquella tarde tranquila en la pequeña casa de Mariana cambiaría su vida para siempre. Ella planchaba con cuidado cada prenda, mientras el sol se filtraba tímidamente por la ventana y el viejo reloj de pared marcaba las horas con su tic-tac constante. Mariana llevaba años viviendo sola, acostumbrada a la rutina sencilla y silenciosa que llenaba su hogar. Sus manos arrugaban la ropa con dedicación, pero su mente soñaba con algo más grande, algo que pareciera sacudir esa monotonía. Fue entonces cuando Alejandro apareció. No llegó con un estruendo ni con falsas promesas. Simplemente entró como un hombre seguro de sí mismo, con una sonrisa que parecía esconder secretos y un porte que llamaba la atención. Vestía un traje elegante, impecable, y en sus ojos brillaba una determinación que hizo que Mariana se detuviera por un instante, sin saber qué pensar. «Hola, Mariana», dijo él con voz profunda y calmada. «He venido porque quiero que sepas algo importante. Sé que esto puede parecer inesperado, pero quiero que confíes en mí. Prometo que volveré por ti». La voz de Alejandro tenía una sinceridad que hizo que el corazón de Mariana latiera más rápido. No sabía por qué, pero en ese momento, todas las dudas y miedos parecieron desaparecer. Se sintió vista, valorada, como si alguien finalmente hubiera notado su existencia. Aquel hombre millonario, de vida lujosa y misteriosa, parecía realmente interesado en ella. Mariana lo miró fijamente, tratando de encontrar una razón para no creer en aquella promesa. Pero no la encontró. En su vida, llena de soledad y esperanzas pequeñas, aquella palabra resonaba como una melodía que no podía ignorar. Alejandro tenía algo que la atraía, un magnetismo que la hacía querer creer en ese futuro que él le ofrecía. Pasaron las horas, y la conversación entre ellos se volvió más profunda. Alejandro le habló de sus planes, de sus sueños y de cómo, a pesar de todo lo que tenía, algo faltaba en su vida. Habló de amor, de lealtad y de la importancia de las segundas oportunidades. Mariana escuchaba, cautivada, sin imaginar que ese encuentro sería el principio de una historia que cambiaría todo. Antes de irse, Alejandro tomó la mano de Mariana con firmeza y le susurró: «No te olvides, volveré. No importa lo que pase, siempre regresaré». Con esa promesa, desapareció de su vista, dejándola sola en la pequeña sala con el corazón lleno de esperanzas y una mezcla de miedo y emoción. Mariana volvió a planchar la ropa, pero ya nada era igual. Cada movimiento, cada sonido, cada instante estaba marcado por aquella promesa que ahora se sentía como un hilo delgado que mantenía su mundo unido. Durante los días siguientes, Mariana recordó cada palabra, cada gesto de Alejandro. Se aferró a esa esperanza como a un salvavidas. En su casa, la ropa planchada parecía guardar ese secreto, y la pequeña casa se llenó de silencios cargados de expectativas. Pero el tiempo comenzó a pasar, y la ausencia de Alejandro empezó a pesar. Mariana miraba la puerta esperando que se abriera, que él apareciera y cumpliera lo que había prometido. Las noches eran las más difíciles. En la oscuridad, sus pensamientos se volvían un torbellino de preguntas y miedo. ¿Y si no volvía? ¿Y si todo había sido solo una mentira? Sin embargo, a pesar de la incertidumbre, Mariana decidió no rendirse. Guardaba esa promesa como un tesoro, una luz que iluminaba su camino en los momentos más oscuros. Y mientras seguía con su rutina diaria, planchando la ropa y escuchando el tic-tac del reloj, sabía que había algo más allá de esa espera, algo que aún no entendía pero que le daba fuerzas para seguir adelante. Los días que siguieron a la partida de Alejandro fueron los más largos que Mariana había vivido. Cada mañana se despertaba con la esperanza de que aquella puerta, que ahora parecía tan vacía, se abriera y él estuviera allí. Pero el silencio era su único compañero. Mariana se sentaba a la mesa del comedor,
Miraba la taza de café casi fría y se preguntaba una y otra vez si la promesa que Alejandro le hizo era real o simplemente palabras vacías. Pasaron las semanas y no hubo noticias, ni llamadas, ni cartas. Mariana comenzó a notar cómo la ansiedad la consumía poco a poco. Cada vez que escuchaba el sonido de un motor o el timbre de la puerta, su corazón se aceleraba y se preparaba para verlo aparecer. Pero solo encontraba extraños, vendedores o vecinos curiosos que pasaban por casualidad. La decepción la golpeaba con fuerza, pero ella se negaba a dejar que el miedo la dominara. Con el paso del tiempo, la esperanza empezó a mezclarse con la duda. Mariana se preguntaba si Alejandro había tenido una razón para desaparecer, si algo malo le había pasado o si simplemente había decidido no regresar. Aquellas preguntas atormentaban sus noches y le impedían dormir. A veces, se levantaba y miraba por la ventana, buscando una sombra, un indicio de que él volvía. Intentaba mantenerse ocupada, lavando la ropa, planchando, limpiando cada rincón de su casa, como si el movimiento constante pudiera alejar la tristeza que crecía en su interior. Pero, aunque sus manos trabajaban, su mente vagaba hacia recuerdos y promesas incumplidas. A menudo se encontraba hablando sola, preguntando al aire dónde estaba Alejandro, qué hacía y si realmente pensaba en ella. Los vecinos comenzaron a notar el cambio en Mariana. Ya no era la mujer alegre y amable que saludaba con una sonrisa. Ahora caminaba cabizbaja, con los ojos cansados y una expresión que parecía esconder un secreto doloroso. Algunos intentaron acercarse, pero ella evitaba las conversaciones profundas. No quería que nadie supiera lo que realmente sentía. Una tarde, mientras organizaba sus cosas, encontró una carta que Alejandro le había dejado antes de irse. Sus manos temblaron al abrirla. En ella, Alejandro repetía su promesa de volver y le pedía que no perdiera la fe. Le confesaba que estaba enfrentando problemas que no podía compartir, pero que luchaba por resolverlos. Mariana sintió que, por un momento, todo su mundo se sostenía en esas palabras. Sin embargo, las semanas se convirtieron en meses y la carta comenzó a perder fuerza frente al silencio. Mariana se enfrentaba a una realidad cada vez más dura. ¿Hasta cuándo podría esperar? ¿Cuándo debía dejar de creer en ese regreso? Su corazón se debatía entre la esperanza y el miedo, pero nunca permitió que el odio o el resentimiento entraran en su alma. Una noche, mientras miraba el techo oscuro de su habitación, Mariana decidió que debía seguir adelante. Que, aunque Alejandro no estuviera, ella tenía una vida que vivir. Su promesa era una luz, pero no la única razón para existir. Se prometió a sí misma que cuidaría de su hogar, que mantendría viva la esperanza sin dejar que le robara la alegría. Pero justo cuando parecía que la calma comenzaba a volver, el destino preparaba una sorpresa que cambiaría todo. Una llamada inesperada, una noticia que rompió el silencio y que haría que Mariana volviera a sentir miedo, pero también una chispa de verdad que nadie había imaginado. El nombre de Alejandro apareció en las noticias, y junto a él, imágenes que nadie podría olvidar. La noticia llegó sin avisar, como un golpe directo al corazón de Mariana. Estaba en su pequeña sala, planchando la ropa, cuando la televisión interrumpió la programación con un mensaje urgente. La pantalla se llenó de imágenes que jamás olvidaría. Alejandro, esposado, rodeado de policías, con una mirada que parecía más de miedo que de desafío. Mariana sintió que el mundo se le venía encima. ¿Cómo podía ser verdad? Las palabras del reportero resonaban en la habitación vacía. Alejandro Ramírez, el millonario desaparecido hace meses, ha sido arrestado en conexión con un fraude millonario que afecta a cientos de personas. Mariana cerró los ojos y sintió que su cuerpo temblaba. ¿Era posible que el hombre en quien había confiado fuera un criminal? Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Mariana se debatía entre el dolor y la incredulidad.
La gente del barrio empezó a mirarla de otra manera. Algunos susurraban, otros evitaban su mirada. Ella se sentía atrapada en una pesadilla que no podía controlar. Cada vez que intentaba encontrar una explicación, las dudas la consumían. Sin embargo, Mariana no estaba dispuesta a rendirse. Recordaba la promesa de Alejandro, aquella frase que aún resonaba en su mente: «Volveré por ti». ¿Cómo podía creer en esas palabras ahora? ¿Era un engaño o había algo más detrás de aquella historia? Decidió entonces buscar respuestas por su cuenta. Empezó a llamar a personas que conocían a Alejandro, antiguos empleados, amigos y socios. Muchos no querían hablar, asustados por lo que la prensa decía. Pero poco a poco, Mariana fue descubriendo detalles que la sorprendieron y la llenaron de esperanza. Le contaron que Alejandro había estado intentando denunciar a unos socios corruptos que lo traicionaron, que había desaparecido para protegerse y para evitar que lo involucraran en un delito que no cometió. Esa versión era muy distinta a la que había escuchado en las noticias, pero le dio fuerzas para seguir adelante. Mientras investigaba, Mariana comenzó a entender que su amor por Alejandro no era ciego. Sabía que no podía juzgarlo por lo que la prensa decía sin antes conocer la verdad completa. Esa idea le dio valor para enfrentar la incertidumbre y el miedo que la consumían. La soledad que había sentido durante meses se transformó en una determinación silenciosa. Mariana empezó a escribir cartas, no solo para Alejandro, sino para ella misma, recordándole que debía ser fuerte. Cada día, al despertar, se repetía que la verdad saldría a la luz, que no todo estaba perdido. Pero la realidad seguía golpeándola. Las noticias seguían mostrando imágenes de Alejandro como un fugitivo, y la gente hablaba de él como si fuera un villano. Esa doble cara la atormentaba. ¿Cómo podría convencer a otros, y más importante aún, a sí misma, de que había algo más detrás? Un día, recibió una llamada inesperada. Era una voz amiga, alguien que había conocido a Alejandro antes de que todo empezara. Esa persona le ofreció documentos y pruebas que podrían cambiar el rumbo de la historia. Mariana sintió que un rayo de esperanza iluminaba su camino en medio de tanta oscuridad. Ahora sabía que la batalla no solo era contra el tiempo y el miedo, sino también contra quienes querían ocultar la verdad. Pero Mariana estaba dispuesta a luchar, por amor y por justicia. La historia de Alejandro y su promesa de volver se estaba escribiendo en capítulos que nadie podía predecir. Mientras tanto, la pequeña casa de Mariana seguía siendo testigo silencioso de una espera que parecía interminable. Pero ella había encontrado una nueva fuerza, una que la ayudaba a enfrentar cada día con más coraje y fe. Y sabía que, aunque el camino fuera difícil, no estaba sola. Mientras Mariana planchaba una vez más en su modesta casa, la tranquilidad que había construido con tanto esfuerzo comenzó a romperse abruptamente. La televisión, encendida en un volumen bajo como siempre, de repente interrumpió la programación con un mensaje urgente que congeló el tiempo para ella. La pantalla mostraba una imagen que jamás olvidaría. Alejandro, esposado y rodeado por policías, con una expresión de agotamiento y desesperación en su rostro. Su nombre aparecía en letras grandes: Alejandro Ramírez arrestado por fraude millonario. Mariana sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Un frío intenso recorrió su cuerpo y sus manos dejaron caer la plancha con un golpe sordo contra la tabla. No podía creer lo que veía. ¿Cómo podía ser el hombre que prometió volver, que le había dado esperanza, ahora ser señalado como un criminal? La confusión y el dolor se mezclaban en su pecho, como un nudo imposible de deshacer. La voz del reportero seguía en el aire, describiendo acusaciones graves y una investigación que parecía hundir a Alejandro más y más en problemas. Pero en medio de aquel torbellino de noticias, Mariana solo podía repetir en su mente aquella promesa: «Volveré por ti».
Los días siguientes fueron una montaña rusa emocional. Cada llamada, cada sonido en la puerta la hacía temblar. La gente del barrio comenzó a mirarla con desconfianza. Algunos susurraban, otros evitaban sus ojos. Mariana se sentía atrapada en un mundo donde las verdades parecían mezclarse con mentiras y nadie sabía realmente qué creer. Sin embargo, en lugar de rendirse, decidió que necesitaba descubrir la verdad por sí misma. Comenzó a buscar a personas cercanas a Alejandro, aquellos que podrían darle una versión diferente a la que presentaba la prensa. Muchos se negaban a hablar, asustados por la fama negativa, pero Mariana no se detuvo. Poco a poco, con paciencia, fue reuniendo testimonios que mostraban una realidad más compleja. Alejandro había estado enfrentando una traición interna. Sus socios, con ambiciones oscuras, lo habían incriminado para apoderarse de su fortuna y destrozar su reputación. Estas revelaciones le dieron a Mariana un pequeño rayo de esperanza, aunque también aumentaron su miedo. Si Alejandro estaba siendo víctima de una conspiración, ¿qué peligro corría él? ¿Y ella? Sabía que esta historia era mucho más profunda de lo que había imaginado y que detrás de las noticias sensacionalistas había una red de mentiras y engaños. Mientras Mariana continuaba con su investigación, su vida cotidiana se transformaba en una lucha silenciosa. Las noches se volvieron largas, sus pensamientos giraban en torno a cómo proteger a Alejandro y limpiar su nombre. Escribía cartas para él, para animarlo a resistir y para recordarse a sí misma que la verdad prevalecería, aunque el camino fuera oscuro y difícil. Un día, mientras revisaba documentos y pruebas que alguien le había enviado en secreto, Mariana encontró evidencias que podrían cambiar el curso de la historia. Fotografías, mensajes y contratos que mostraban irregularidades y pruebas de la traición. Se sintió más fuerte, más decidida que nunca. No solo estaba luchando por el hombre que amaba, sino también por la justicia. Pero el desafío era enorme. La prensa continuaba pintando a Alejandro como el villano, y muchos en su entorno le daban la espalda. Mariana entendió que la batalla no era solo por la verdad, sino también por la confianza y el respeto que Alejandro había perdido. Sabía que la sociedad no perdona fácilmente y que las heridas causadas por las acusaciones serían difíciles de sanar. A pesar de todo, Mariana no dejó que el miedo la paralizara. Su amor por Alejandro le daba fuerzas para seguir adelante, para enfrentar cada obstáculo y para sostener la esperanza que un día le había entregado él mismo. Sabía que el camino sería largo, que la verdad saldría a la luz solo con paciencia y coraje. Mientras la pequeña casa continuaba siendo testigo silencioso de sus esperas y luchas, Mariana comprendió que la verdadera fortaleza no estaba en el dinero ni en las promesas, sino en la capacidad de resistir cuando todo parece perdido. Y en ese momento, estaba más determinada que nunca a esperar, a luchar y a creer. Mariana no podía dejar que el miedo la venciera, aunque la incertidumbre y la soledad pesaban en su alma. Cada día se levantaba con la misma determinación: buscar la verdad, sin importar cuánto doliera. Con las pruebas que había conseguido, decidió buscar ayuda legal, alguien que pudiera tomar el caso de Alejandro y empezar a limpiar su nombre. No fue fácil. Muchos abogados temían involucrarse en un asunto tan polémico y lleno de riesgos. Pero finalmente encontró a una mujer valiente y comprometida, la abogada Isabel, que creyó en la historia detrás de las noticias. Isabel revisó cada documento, cada foto y mensaje que Mariana le entregó. La abogada estaba sorprendida por la cantidad de evidencia que mostraba la traición interna y la manipulación que había sufrido Alejandro. Esto no es un caso sencillo, le advirtió, pero si seguimos este camino, podemos hacer que la verdad salga a la luz. Mariana sintió un alivio que no experimentaba desde hacía meses. Por fin había alguien que podía luchar con ella y por Alejandro. Mientras tanto, la presión mediática no cedía.
Las noticias seguían mostrando a Alejandro como un fugitivo peligroso. Mariana evitaba ver esos programas, porque cada imagen era una puñalada en su corazón. Pero sabía que debía resistir. Comenzó a compartir su historia con personas de confianza, amigos y vecinos, para que conocieran la verdad desde su perspectiva. Poco a poco, algunos empezaron a cambiar su opinión, aunque el camino era lento y lleno de obstáculos. Mariana también empezó a cuidar más de sí misma. Entendió que para poder luchar por Alejandro, debía mantener su salud y su mente fuerte. Comenzó a salir a caminar por las tardes, a sentarse en el parque cercano, donde el aire fresco y los sonidos de la naturaleza le daban paz. En esos momentos, recordaba las palabras de Alejandro: «Volveré por ti». Eran un ancla que la mantenía firme en medio de la tormenta. Sin embargo, un día recibió una carta anónima que cambió todo. En ella había instrucciones para reunirse en un lugar apartado, con la promesa de recibir información que podría ayudar a Alejandro. El miedo y la desconfianza la invadieron, pero la necesidad de conocer la verdad fue más fuerte. Decidió ir, a pesar de las dudas y los peligros que eso implicaba. La noche de la cita, Mariana llegó al lugar indicado, un viejo café casi abandonado en las afueras de la ciudad. El ambiente era oscuro y silencioso. Sentada en una mesa, una figura se acercó a ella y le entregó un sobre grueso sin decir palabra. Cuando Mariana abrió el sobre, encontró documentos y grabaciones que confirmaban la inocencia de Alejandro y la culpabilidad de sus socios. También había detalles sobre un plan para destruir pruebas y manipular a la prensa. La emoción la invadió, pero también la preocupación. Sabía que ahora tenía en sus manos una información valiosa, pero peligrosa. Debía protegerla y usarla con sabiduría. En su corazón, sentía que la batalla estaba a punto de cambiar, que la verdad comenzaría a salir a la luz y que Alejandro pronto tendría la oportunidad de defenderse. De regreso a su casa, Mariana se sentó frente a la televisión, con el corazón acelerado. La pequeña pantalla mostraba una vez más imágenes de Alejandro, pero esta vez, con un nuevo enfoque. Las dudas sobre su culpabilidad empezaban a salir en algunos reportajes. La opinión pública comenzaba a dividirse, y Mariana sintió que había logrado un pequeño triunfo. Pero sabía que la lucha aún no había terminado. Aún quedaban muchas piezas por mover, muchas voces por escuchar y muchas pruebas por presentar. La espera seguía siendo dura, pero ahora estaba llena de esperanza y propósito. Mariana había encontrado en su amor la fuerza para resistir, para enfrentar el miedo y para luchar por un futuro que parecía incierto, pero que valía la pena. Mientras la noche caía sobre la pequeña casa, Mariana miró al cielo estrellado y susurró una promesa para ella y para Alejandro: «No importa lo que pase, seguiré aquí. Porque tú volverás». La noticia de las nuevas evidencias comenzó a sacudir el mundo de Mariana de una manera que jamás había imaginado. Los reportajes que antes mostraban a Alejandro como un criminal ahora abrían espacios para cuestionar la versión oficial. La gente empezaba a preguntarse si realmente conocían toda la verdad. Mariana sentía que cada día estaba más cerca de la justicia, pero también sabía que el camino sería largo y peligroso. La abogada Isabel trabajaba sin descanso, preparando un caso sólido basado en las pruebas que Mariana había encontrado. Ambas se reunían frecuentemente para revisar documentos, planear estrategias y prepararse para enfrentar a un sistema que parecía querer proteger a los poderosos. Mariana admiraba la fuerza y valentía de Isabel, y juntas se prometieron no rendirse hasta limpiar el nombre de Alejandro. Mientras tanto, Alejandro permanecía en prisión, aislado y esperando que alguien creyera en su inocencia. Mariana pensaba en él constantemente. Imaginaba sus días en la celda, sus pensamientos y temores. A pesar de todo, sabía que él seguía fuerte, aferrado a esa misma promesa que le había hecho: volver a su lado.
Esa promesa se había convertido en un faro que iluminaba la oscuridad de ambos. Un día, Mariana recibió una llamada inesperada. Era un periodista de investigación que había escuchado sobre el caso y quería conocer su versión. La entrevista fue difícil, pero Mariana habló con el corazón abierto. Contó la historia desde su perspectiva, la verdad que nadie quería escuchar, las pruebas que habían descubierto y su fe en la inocencia de Alejandro. La entrevista se volvió viral, y muchas personas comenzaron a mostrar apoyo y a cuestionar la información que habían recibido hasta entonces. El apoyo popular crecía, y con él, la presión para que se reabriera el caso de Alejandro. Mariana sintió que cada pequeño paso era una victoria, aunque el miedo seguía presente. Sabía que los enemigos de Alejandro harían todo lo posible por mantenerlo callado, por destruir las pruebas y desacreditar a quienes apoyaban su causa. Una noche, mientras revisaba documentos en su casa, Mariana escuchó un ruido extraño afuera. El corazón le dio un vuelco. Miró por la ventana y vio una figura que desaparecía entre las sombras. El miedo regresó con fuerza, pero esta vez también sintió que debía protegerse y proteger la verdad que ahora conocía. Decidió fortalecer su seguridad, hablar con Isabel y tomar precauciones. Sabía que la lucha no era solo por Alejandro, sino también por su propia vida. Sin embargo, esa amenaza no la detuvo. Al contrario, la hizo más fuerte y decidida a seguir adelante. En esos días, Mariana también encontró consuelo en la amistad de algunas personas que creían en ella y en Alejandro. Esas pequeñas conexiones la ayudaban a no sentirse sola, a recuperar la esperanza y a recordar que no todo estaba perdido. Cada gesto de apoyo era un recordatorio de que el amor y la justicia podían vencer incluso en las situaciones más difíciles. Mientras tanto, Alejandro se preparaba para enfrentar el juicio, con la esperanza de que la verdad finalmente saliera a la luz. Sabía que tenía a Mariana y a Isabel luchando por él, y eso le daba fuerzas para no rendirse. En su celda, escribía cartas para Mariana, llenas de promesas y sueños de un futuro juntos, un futuro que ambos ansiaban con todo su corazón. La historia de Alejandro y Mariana se había convertido en algo más que una simple promesa. Era una lucha por la verdad, por el amor y por la justicia. Y aunque el camino estaba lleno de obstáculos, ambos estaban dispuestos a recorrerlo hasta el final, sin importar cuánto tiempo tomara. Mariana sentía como la tensión aumentaba cada día, pero también una esperanza creciente que le daba fuerzas para seguir adelante. Las noticias empezaban a mostrar un giro inesperado. Algunos periodistas, influenciados por la entrevista que ella había dado y las nuevas pruebas, comenzaron a cuestionar la versión oficial. La opinión pública, aunque dividida, empezaba a abrir los ojos ante la posibilidad de que Alejandro fuera inocente. Sin embargo, no todo era fácil. La familia de Alejandro estaba en silencio, distante y desconfiada, lo que dolía profundamente a Mariana. Había esperado que la sangre compartida fuese un apoyo en esos momentos difíciles, pero la desconfianza y los prejuicios parecían ser más fuertes. A pesar de eso, Mariana no se rindió. Sabía que debía mantener la fuerza y la fe para ambos. La abogada Isabel logró que se reabriera la investigación, un pequeño triunfo que encendió una chispa de esperanza para Alejandro. Pero el camino judicial era tortuoso. Las audiencias eran largas y desgastantes, y Alejandro seguía tras las rejas, viendo cómo su mundo se desmoronaba poco a poco. Mariana visitaba la prisión cada semana, llevando cartas, fotos y palabras que buscaban sostener su espíritu. Mientras tanto, en las sombras, aquellos que habían manipulado las pruebas y traicionado a Alejandro comenzaron a tomar medidas desesperadas. Intentaron desacreditar a Isabel con rumores y amenazas, y hubo momentos en que Mariana se sintió vigilada, incluso en su propia casa. Pero lejos de amedrentarse, su determinación creció.
Sabía que la verdad era un arma poderosa y que debía usarla hasta el final. Una noche, después de una visita a la cárcel, Mariana recibió una llamada anónima que la dejó helada. La voz al otro lado le advirtió que dejara de buscar la verdad o sufriría consecuencias graves. El miedo la invadió, pero no la paralizó. En vez de eso, decidió ser más cuidadosa y usar esa advertencia para planear sus próximos pasos con mayor precaución. Mariana también comenzó a compartir su historia en redes sociales, recibiendo mensajes de apoyo de personas desconocidas que creían en su lucha. Estos pequeños gestos de solidaridad la reconfortaban y le recordaban que no estaba sola. Además, ayudaron a que la causa de Alejandro llegara a oídos de más gente, creando un movimiento silencioso a favor de la justicia. El juicio finalmente comenzó, y Mariana estuvo presente en cada sesión, apoyando a Alejandro desde la primera fila. Las evidencias que Isabel presentó comenzaron a desmontar las acusaciones falsas y a exponer las traiciones de sus antiguos socios. Alejandro, aunque cansado y marcado por la experiencia, mantuvo la dignidad y la esperanza. Durante el proceso, Mariana y Alejandro lograron reencontrarse brevemente en la sala del tribunal. Fue un momento lleno de emoción contenida, donde sus miradas se cruzaron y transmitieron más que 1000 palabras. Esa breve conexión fue un recordatorio para ambos de por qué valía la pena luchar. A medida que el juicio avanzaba, la verdad empezó a brillar con más claridad. La justicia parecía inclinarse a favor de Alejandro, aunque todavía faltaba mucho por decidir. Mariana sentía que el final de esta amarga historia estaba cerca, pero también que nada volvería a ser igual. La promesa de Alejandro de volver se sentía cada vez más cercana, no solo como un deseo, sino como una realidad que pronto podrían compartir de nuevo. Mariana había aprendido que la espera, aunque dura, también fortalecía el alma y el corazón. Y mientras la pequeña casa seguía siendo testigo silencioso de sus esperanzas y temores, Mariana sabía que, pase lo que pase, su amor y su lucha habían cambiado sus vidas para siempre. Después de meses de espera, de incertidumbre y de una lucha incansable, llegó el día que Mariana y Alejandro habían soñado. La sala del tribunal estaba llena, y la tensión se podía cortar con un cuchillo. Mariana estaba sentada al borde de su asiento, con el corazón latiendo con fuerza, mientras Isabel presentaba la última y más contundente prueba que desmontaba por completo las acusaciones falsas. Era la verdad hecha documento, la evidencia irrefutable que mostraba quién había traicionado a Alejandro y por qué lo habían encarcelado injustamente. Alejandro, sentado del otro lado, observaba cada movimiento con la esperanza renovada. A pesar de los meses de prisión, su espíritu seguía firme, alimentado por el amor de Mariana y la certeza de que la justicia finalmente se impondría. Cuando el juez anunció que se aceptaba la nueva evidencia y que el caso se revisaría de inmediato, un suspiro colectivo recorrió la sala. Mariana sintió que un peso enorme se levantaba de sus hombros. No podía evitar recordar todos los momentos difíciles, las lágrimas, el miedo, pero sobre todo la esperanza que nunca perdió. Por fin, la verdad tenía una oportunidad real de salir a la luz. Los días siguientes fueron una mezcla de nervios y esperanza. Finalmente, el juez declaró la inocencia de Alejandro, ordenando su liberación inmediata. La noticia corrió como pólvora, y Mariana sintió una alegría tan profunda que le faltaba el aire. Fue hasta la cárcel para estar junto a Alejandro cuando cruzó las puertas de libertad. El reencuentro fue más que emotivo. Mariana y Alejandro se abrazaron con fuerza, como si quisieran recuperar todo el tiempo perdido en aquel solo instante. Sus ojos brillaban con lágrimas de felicidad y alivio. No importaba lo que habían sufrido, lo que realmente valía era que estaban juntos de nuevo. Con el paso de las semanas, Alejandro y Mariana comenzaron a reconstruir sus vidas, con la certeza de que nada sería igual, pero que el amor y la verdad habían ganado la batalla.
Alejandro se dedicó a limpiar su nombre públicamente, ayudando a desmantelar la red de corrupción que casi destruye su vida y la de muchos otros. Mariana, por su parte, nunca olvidó la fuerza que la mantuvo firme en la tormenta. Sabía que su historia era un testimonio de la importancia de la paciencia, la fe y la lucha por la justicia, incluso cuando parecía imposible. Su pequeño hogar, que había sido testigo de tanta incertidumbre, ahora era un refugio de esperanza y nuevos comienzos. La gente del barrio que antes dudaba de Alejandro comenzó a verlo con otros ojos. Su nombre volvió a ser sinónimo de respeto y honestidad. Mariana y Alejandro se convirtieron en un ejemplo de resistencia y amor verdadero, una inspiración para todos los que alguna vez sintieron que la verdad estaba fuera de su alcance. Aunque la batalla legal había terminado, Mariana sabía que la vida seguiría presentando desafíos, pero ahora estaban preparados para enfrentarlos juntos. La promesa de Alejandro de volver se había cumplido, y con ella, la certeza de que el amor puede vencer incluso las pruebas más difíciles. En el silencio de la noche, cuando la casa se llenaba de calma, Mariana miraba a Alejandro y sonreía. Sabía que habían sobrevivido a la tormenta y que, a partir de ese momento, podían construir un futuro lleno de esperanza y felicidad. Porque en la vida, a veces, la verdad tarda en llegar, pero cuando lo hace, nada puede detenerla.